Vamos a... Miren, vamos a tratar de avanzar estos dos laboratorios. Eh, si logramos avanzarlo, pues ya creo que, aparte, jóvenes, seamos sinceros, ustedes ya están a puertas ya del parcial. Sinceramente, ¿tienen tiempo para recuperarlo? Yo creo que no. Entonces vamos a tratar de avanzar lo más posible estos dos ensayos hoy día, estas dos sesiones de laboratorio y la recuperación que viene a ser explicación sobre ya casos reales de suelo problemáticos. Si la norma es 0,50, solo cimentaciones la dejamos para una clase siguiente, por decir. ¿Ya? No nos compliquemos ahorita con recuperar clase, porque ya pues ustedes ya me imagino que deben estar a puertas de presentando otros trabajos, pues justamente por eso no quiero atosigarlos tanto, primero con lo que tienen que presentar, porque esta semana ya tienen que estudiar. Entonces, no sé, ¿qué dicen ustedes? ¿Qué dice la mayoría? Jóvenes, ¿qué dicen? Nos despierten, por favor. Está bien, ingeniero, sería para la semana después del parcial, creo, la recuperación. Entonces, vamos a ver el hecho de recuperar más adelante, ¿ya? No, eso no se preocupen. Bueno, no teníamos este feriado, la verdad, yo no me enteré, o sea, no lo tenía considerado, así es que, bueno, recuperaremos cuando se pueda, o adelantaremos, o digamos, en las clases trataremos de acelerar lo más que se pueda. ¿Ok? Por el momento digamos, no nos preocupemos por eso. Lo ideal es primero que avancemos, luego que, bueno, ustedes también tengan tiempo para estudiar para el parcial y el resto nos preocupamos después de los exámenes. ¿Ok? Bueno, jóvenes, vamos a empezar con la primera sesión de laboratorio. En la primera sesión de laboratorio vamos a ver tres ensayos. Es el ensayo de contenido de humedad, el ensayo de gravedad específica y el ensayo de peso volumétrico de suelos cohesivos. ¿Ok? Estos tres ensayos que nos van a servir para determinar algunas características de los suelos de los cuales vamos a realizar los ensayos, los vamos a ver hoy día. Vamos a empezar por el ensayo de contenido de humedad, ¿no? Que nos va a servir para determinar la cantidad de agua que, como obviamente, está contenido en el suelo. Y está en función de el peso del agua de la muestra y el peso del suelo seco. Entonces, esto ya lo hemos visto nosotros en relaciones volumétricas y gravimétricas. Pues estos tres ensayos es llevar lo que hemos visto en la teoría, ahora lo vamos a llevar a la práctica. ¿Ok? El equipo que vamos a usar es un horno de secado, una balanza, ya sea mecánica o electrónica, ¿no? Y los recipientes grandes y pequeños, los grandes, los de arriba, se usarán para suelos granulares y los de abajo serán para los suelos de grano fino. Perdón, los de arriba son los granulares de grano grueso y los de abajo para suelo fino o suelos que tengan que sean cohesivos, que tengan plasticidad. El procedimiento, vamos a nosotros tomar estos recipientes, ¿no? Y lo vamos a pesar, ya sean grandes o pequeños, y vamos a anotar este peso, el peso de este recipiente que nosotros en el laboratorio le denominamos tara. Entonces vamos a anotar el peso de la tara, ¿ok? Luego vamos a colocar el suelo que hemos llevado al laboratorio en este recipiente y vamos a proceder a pesar nuevamente. Entonces vamos a anotar el peso que estamos registrando. Vamos a tener el peso de la tara más el peso del suelo húmedo. Luego vamos a llevar esta muestra al horno. La vamos a colocar a una temperatura de 110 grados. Y esto se coloca más o menos por unas 12, 16 horas. Por lo general es de un día, a, se coloca, si se lo colocamos hoy día, lo dejamos al día siguiente. Luego de retirar, al día siguiente vamos al laboratorio, abrimos el horno, sacamos la muestra, dejamos que se enfríe y una vez que se ha enfriado lo volvemos a pesar. Entonces vamos a obtener el peso de la tara más el suelo seco. Entonces vamos luego a proceder
a el cálculo. Vamos a obtener los datos, vamos a ver los datos que hemos obtenido en el laboratorio. Son los datos de la tara, el peso de la tara, el peso de la tara más el suelo húmedo y el peso, este es el que llevamos al horno y después de 24 horas vamos a obtener el peso de la tara más el suelo seco. Luego vamos a proceder a los cálculos, que son muy sencillos. Vamos a tener el peso del suelo seco, que es el peso de la tara más el suelo seco, menos el peso de la tara. De la misma manera procedemos para el suelo húmedo y obtenemos el peso del agua, que es la diferencia entre el peso del suelo húmedo menos el peso del suelo seco. Una vez que nosotros hemos determinado este valor, estos dos valores, pues con la ecuación que ya conocemos nosotros hasta la saciedad, vamos a obtener el peso del agua entre el peso del suelo seco por 100 y vamos a obtener el contenido de humedad de un suelo. ¿Qué consideraciones nosotros debemos tener para realizar este ensayo? ¿No? Las muestras deben ser remitidas al laboratorio parafinadas o protegidas convenientemente para evitar pérdidas de humedad durante el transporte. Las muestras que nosotros vamos a tomar muchas veces van a estar muy lejos de los sitios de donde nosotros, de los laboratorios donde vamos a llevar nuestras muestras a ser ensayadas. Entonces, para evitar que el suelo pierda humedad durante el transporte, durante todo el tiempo que nosotros estemos realizando el trabajo de campo, hasta que estas muestras lleguen al laboratorio, nosotros tenemos que proteger estas muestras. Si estas fueran inalteradas, recuerdan ustedes que una de las ventajas que nos daba la Calicata era la obtención de muestras inalteradas, jóvenes. ¿Recuerdan? ¿De qué forma? ¿Cómo se obtenían estas muestras? ¿Qué forma tenían? ¿Lo recuerdan? ¿Lo vimos o no lo vimos? Jóvenes, jovencitas, Sí, ingeniero, parecían como unos cubos, creo. sí. ¿Qué más estaba hablando por ahí? Era la voz de una señorita. No, ingeniero, caballero. Ok. Eh, a ver, sí, son como unos bloques, ¿no es cierto? Estamos hablando de muestras inalteradas. Entonces, estos bloques tienen que ser protegidos con parafina o cera, es una capa de cera, ¿no? Que se aplica por todo el contorno de la muestra para evitar justamente la pérdida de humedad. Esta parafina lo vamos a ver más adelante en el siguiente ensayo. O de no haber esta parafina, ¿no? Nosotros tenemos que protegerla con, digamos, cubiertas de plástico, justamente para evitar que esto, durante el transporte y todos los días que va a estar embalado y a la espera de ser ensayada, pierda humedad, ¿no? En las arenas y gravas limpias, hablemos de las arenas de duna, las arenas de playa y las gravas limpias. En este caso, digamos, es el material que se podría extraer del margen de el río Rímac, ¿no? El tiempo de secado puede ser menor al no presentar muchos finos. Recuerden que estos materiales son materiales lavados, ¿no? Se puede utilizar un secado con mechero para una determinación rápida de humedad. Antiguamente, jóvenes, obviamente, teníamos este procedimiento de secado. Antes no había hornos, ¿no? Había que obtener... este ensayo simplemente se trata de secar el material. Entonces, había que secarlo como se pudiera hacer. Entonces, si ustedes cuando vayan al laboratorio, dicho de paso, a modo de comentario, cuando se realicen las clases presenciales, si alguno de ustedes desea asistir a las sesiones del laboratorio para que, bueno, pueda eh, aprovecharlas, para que pueda aprender un poquito más, pues, no sé, me avisa con anticipación y se le puede hacer iniciar sin ningún problema, ¿ok? Esto es cuando se tengan las clases presenciales. Bueno, en el laboratorio también hay una cocina. No sé, cuando ustedes ingresen o si ya han ingresado en algún momento al laboratorio de mecánica de suelos, también hay una cocina. Jóvenes, cuando el horno ya está completamente lleno, cuando ya no hay posibilidad de poner otra muestra más, pues se tiene que secar esa muestra. ¿Cómo la secamos? Pues en la cocina.
Y si no hubiera cocina, si usted estuviese en una puna donde no habría posibilidad de conseguir un balón de gas, por ejemplo, pues también se podría hacer hasta leña. Entonces, hay que ver la forma de realizar este trabajo de la mejor manera posible. ¿Ok? En suelos con materia orgánica, eh, ¿qué son los suelos con materia orgánica? ¿Qué recuerdan de esos suelos? ¿Se acuerdan que son los suelos problemáticos que hemos visto? ¿Qué conforma esta materia orgánica? Raíces, bacterias. ¿Perdón? El resto de seres vivos, raíces también. Raíces, ¿qué más? Materia viva, microorganismos. Materia viva. O sea, me refiero a gusano, insectos o que habitan. Restos de insectos, hojas secas, madera, etcétera, ¿no es cierto? ¿Qué pasa, jóvenes? Que si nosotros tomamos una muestra de este suelo que tiene alto contenido de materia orgánica y lo colocamos a estos 110 grados, al cual colocamos cualquier muestra de suelo convencional, ¿qué va a pasar con este suelo? Pues esta materia orgánica a estas altas temperaturas va a llegar un momento en que seque y luego de secar se va a incendiar. Esto me pasó, digamos, cuando yo estaba recién empezando en esto de la geotecnia, justamente puse una muestra de estos suelos. Al cabo de media hora empezó a salir humo del horno. Yo asustado abrí la puerta del horno y el recipiente donde había colocado este suelo pues estaba encendido, estaba despidiendo humo justamente por eso. La materia orgánica entró en combustión. Entonces, cuando tengamos que nosotros analizar este tipo de suelo, determinar el contenido de humedad, tenemos que bajar la temperatura justamente para evitar que esto pueda pasar. Entonces, estas pequeñas consideraciones nosotros las debemos tener para la ejecución de este ensayo, que es sumamente sencillo. Tenemos la cantidad de muestra mínima a utilizar, de acuerdo al tamaño de las partículas, ¿no? Que lo veremos de mejor manera ya cuando hagamos granulometría, esto del tamaño de las partículas. Entonces, son las consideraciones que debemos tener para el primer ensayo que hemos visto, que es el ensayo de contenido de humedad. ¿Ok? Hasta acá no es algo, como ustedes pueden ver, muy sencillo. ¿Ok? El siguiente ensayo que vamos a ver es el peso volumétrico del suelo cohesivo. El peso volumétrico es la relación del peso de la masa de suelo entre el volumen de la masa. ¿Ok? Entonces, es el peso entre el volumen. Vale decir, jóvenes, estamos hablando de peso entre volumen, ¿qué es? Peso Jóvenes, peso entre... específico. Densidad, ¿Perdón? Peso específico. ¿Qué otro nombre recibe? Gravedad específica. No, Mm, pucha, man. Oye, no. así. Miren, yo todavía no he empezado a calificar la primera práctica y me late que va a haber muchos desaprobados, ¿ah? Peso entre volumen, jóvenes. No, sí, que es peso específico. Es unitario. densidad, Otro densidad, nombre. Peso entre Peso volumen. volumétrico. Peso entre volumen, ¿qué es? Peso unitario. densidad. Densidad. ¿Quién dijo densidad? Yo ingeniero Nieva. Ya está. Tienes 5 puntos más en el tercer parcial. Entonces, jóvenes, el peso volumétrico de suelo cohesivo. Vamos a hablar ahora de la densidad de suelos cohesivos. La densidad es un parámetro muy importante en los cálculos geotécnicos que hagamos, por ejemplo, cálculos de capacidad portante, cálculos de empuje de tierra, de esfuerzos efectivos, de asentamientos. Entonces, es un parámetro importante. Y en este caso vamos a hablar específicamente de suelos cohesivos, de suelos que tengan cohesión, de suelos que sean plásticos. ¿Ok? Ya el esquema de fase de suelo, que ustedes ya lo conocen hasta la saciedad. Entonces, en este caso, el peso volumétrico del suelo cohesivo es el peso de la masa entre el volumen de masa. ¿Ok? Equipo y materiales. Vamos a ver. Vamos a usar una probeta graduada de 1 litro. Jóvenes, bueno, vamos a explicar esto más adelante. Una balanza con una aproximación de 0,1 gramos, pipeta, espátulas, parafina de peso específico conocido. Esta es la parafina. Todos ustedes me imagino que alguna vez han tenido en sus manos una vela, pues ese material, la cera, también conocida como parafina, solo que esta parafina, como es una parafina especial para ensayo de laboratorio,
tiene un peso específico conocido, tiene una densidad conocida. Entonces, es una característica de esta parafina para laboratorio que obviamente es comprada en sitios pues especializados, ¿no? Esto no lo vamos a conseguir en una tienda donde venden, de abarrotes, donde venden velas, por ejemplo. Entonces, la característica de este material es que tiene un peso específico conocido. El procedimiento, quiero explicar, este ensayo lo vamos a realizar como basado en el principio de Arquímedes. Jóvenes, explíquenme el principio de Arquímedes, por favor. ¿Quién se quiere ganar 5 puntos más en el tercer parcial? Jóvenes, principio de Arquímedes, ¿lo recuerdan o no? El popular Eureka. El volumen desplazado era igual al volumen del objeto. ¿Perdón? Que el volumen desplazado era igual al volumen del objeto. ¿De la qué? Por favor, Al a ver, ¿el volumen volumen desplazado. desplazado era igual al volumen de qué? No escuché bien eso. Ingeniero, afirma que el peso del cuerpo es igual al empuje que genera el fluido sobre él. Hablemos del volumen. Como dijeron, el volumen desplazado es igual al volumen del objeto que se sumerge en el líquido, ¿no es cierto? ¿Estoy equivocado? ¿Estoy bien? ¿Me he equivocado? ¿Alguien tiene una opinión distinta o algún otro concepto distinto? Jóvenes, por favor, no me dejen hablando solo. Ingeniero, bueno, en el empuje se va a utilizar el peso específico del agua, que va multiplicado con el volumen desplazado. Ujú. Y al otro lado, en la igualdad utilizando el sistema de Arquímedes, en el peso se utiliza el peso específico del cuerpo por el volumen del cuerpo. Sí, entonces el volumen desplazado es igual al volumen del material o del cuerpo que se sumerge en el líquido, ¿no es cierto? En este caso, hablemos de el agua. Entonces, en este principio está basado este ensayo. Entonces, lo que vamos a hacer es, primero, vamos a tallar una muestra. Estas, como es un peso, como estamos hablando del peso específico de suelo cohesivo, estamos hablando de suelos que tienen cohesión, de suelos que tienen plasticidad. De este tipo de suelos que nosotros podemos obtener muestras inalteradas, como por ejemplo lo que vemos acá, ¿no? Que son estos bloques que en este caso están protegidos con plástico para evitar la pérdida de humedad. Estos bloques los llevamos al laboratorio y vamos a tomar una porción de este material y lo vamos a tallar. Jóvenes, me imagino que alguno de ustedes, o todos, espero que todos, le han ayudado a su viejita a pelar una papa, ¿no es cierto? ¿Saben pelar una papa o no? Jóvenes. Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Habló un caballero y una señorita. ¿Y el resto, jóvenes? Pucha madre, estamos mal. ¿Qué ha pasado? ¿Saben o no saben? Saben que es una papa, por lo menos, ¿no? Sí, sí. Ah, sí. Muy bien, jóvenes. Entonces, lo que vamos a hacer es tallar una muestra que es similar a pelar una papa. Lo que vamos a hacer es tomar un pedazo de este material, un trozo, y lo vamos a tallar de manera que puede entrar en nuestra probeta graduada sin ningún problema. Entonces, una vez que hemos tallado y hemos medido la muestra que estamos, que estamos trabajando, vamos a pesarla y vamos a tomar el peso del suelo. En este caso estamos hablando del peso del suelo húmedo. Luego vamos a parafinar la muestra. Vamos a agarrar este material que es la parafina, lo vamos a derretir en la cocina, en una estufa, y vamos a dejar que se enfríe ligeramente y vamos a nosotros cubrir la muestra que hemos tallado con parafina para poder impermeabilizarla, porque al estar basado en la ley de Arquímedes y al tener que sumergir esta muestra en la probeta graduada llena de agua, pues tenemos que evitar que el agua ingrese a esta muestra, porque si no, ¿en qué se convertiría la muestra si no la parafinamos bien o la colocamos sin parafinar en la probeta de agua, llena de agua, diré? ¿Qué pasaría con esa muestra? ¿Qué creen que pase? Joven.
¿Qué pasaría con nuestra muestra? Se sumerge, ingeniero. Se sumerge. ¿Qué más? Si no está parafinada, ¿qué pasaría? Si Se no la impermeabiliza, sobresatura. se satura. ¿Qué más? ¿Qué más pasaría con la muestra? ¿Se puede disgregar? Se disgrega, se convierte en un barro, se convierte en un lodo. Si ustedes agarran un pedazo de adobe y lo colocan en una tina con agua, verán que el material se disgrega, ¿no es cierto? Entonces, hay que evitar en lo posible eso. Entonces, nosotros por eso vamos a colocar una capa de impermeabilizante de parafina en la muestra. Entonces, esa es la idea de parafinar el espécimen que estamos trabajando. Una vez que hemos nosotros colocado, cubierto la muestra con parafina, vamos a pesar nuevamente esta muestra que hemos parafinado y vamos a obtener el peso del suelo más la parafina. ¿Ok? Luego vamos a determinar el volumen de la muestra parafinada. Vamos a llenar la probeta graduada hasta un volumen conocido y vamos a registrar este volumen. En este caso estamos registrando, como ustedes pueden ver, hasta medio litro. Luego, cuidadosamente vamos a sumergir la muestra que nosotros ya hemos parafinado y vamos a obtener un volumen final, ¿no es cierto? Y este diferencial de volumen será el volumen final menos el volumen inicial, obteniendo obviamente el volumen de la muestra. Para el cálculo, tenemos la diferencial de volumen, que es el volumen del suelo más parafina, el volumen del suelo, que es el volumen del suelo más parafina, menos el volumen de la parafina. ¿Cómo vamos a determinar el volumen de la parafina? Tenemos peso de la parafina menos la densidad de la parafina, que recuerden que es una característica. El peso específico de la parafina o la densidad de la parafina es conocida, ¿no? Y el peso de la parafina es el peso de la muestra que hemos parafinado menos el peso del suelo. Luego vamos a, con esta ecuación muy sencilla, vamos a determinar el peso volumétrico del suelo que nosotros estamos trabajando. Como ustedes pueden ver, los cálculos son completamente sencillos. Consideraciones: el ensayo es aplicable solo a suelos cohesivos, sin grietas considerables, ¿no? Otro procedimiento del ensayo considera que el tallado de un espécimen de una forma geométrica regular, vale decir, digamos que tallemos un cubo de 5 centímetros de lado, ¿no? Pero digamos, jóvenes, que esto por ser el suelo un material heterogéneo y cuyas características a veces son difíciles de predecir, no se puede hacer. Es por eso que nosotros optamos por ensayos más prácticos como este ensayo de peso volumétrico. Entonces, estas es algunas consideraciones que nosotros debemos tener para desarrollar o para llevar a cabo la determinación del peso específico o densidad de los suelos cohesivos. Y por último, para nuestra primera sesión de laboratorio, el último ensayo va a ser el ensayo de gravedad específica, que viene a ser la relación del ensayo anterior, peso de la densidad, entre o del peso específico, entre el peso específico del agua destilada, ¿no? Esa va a ser la determinación de gravedad específica, que en este caso va a ser también un control de pesos, ¿no? Primero vamos a, el equipo que vamos a usar son los frascos volumétricos o pignómetros de 100 a 500 centímetros cúbicos, la balanza de alta sensibilidad, el horno de secado, la bomba de vacío o estufa para eliminar el aire del suelo, suministro de agua desairada, pipeta, termómetro graduado, embudo, etcétera, ¿no? El procedimiento es el siguiente. Primero vamos a calibrar el pignómetro, que son estos recipientes que vamos a usar para realizar el ensayo. Y esta calibración consiste en de llenar este pignómetro, ¿no? Hasta un volumen conocido y a diferentes temperaturas, y de esta manera vamos a determinar la constante K, que vamos a usar para posteriores cálculos. Esto obviamente, jóvenes, ya ustedes no es necesario que lo realicen, así es que tenemos que, digamos que esto ya es un dato que se les va a dar a ustedes, ¿no? La cantidad de ensayar, de acuerdo a la capacidad del pignómetro, vamos a ver cuántos gramos necesitamos para ensayar, ¿no? Si es de 100, 250 o 500. Entonces, vamos a trabajar con la muestra.
Primero debemos cortear el material y obtener una muestra de 100 gramos con aproximación a 0,01 gramos, ¿no? Luego vamos a poner a secar esta muestra en el horno y luego retiramos la muestra del horno a enfriar. Hasta acá, jóvenes, ¿qué puedo yo ya obtener de la muestra que estoy trabajando, que estoy ensayando? El Pesé y contenido de llevé al humedad. horno, perdón, El contenido de humedad. el contenido de humedad. Hasta acá yo ya puedo determinar el contenido de humedad del suelo que estoy trabajando. Muy bien. Entonces luego vamos a empezar la muestra seca que se va a ensayar de acuerdo al volumen del pignómetro y vamos a tener el peso de la muestra seca. Antes, jóvenes, cuando nosotros realicemos esta selección de la muestra, tenemos que realizar un cuarteo. ¿Cómo se hace un cuarteo? ¿Alguien sabe cómo se cuartea un material? Sí, ingeniero, se elige una cantidad de muestra y como dice, se parte en cuatro y se eligen los extremos, ¿no? Se separan y lo que queda se vuelve a generar un círculo más y se vuelve a dividir en cuatro partes iguales y se eligen las dos, ¿no? Los dos que quedan, cambiando los sentidos. En realidad no es así. Eh, sí tiene razón, pero lo que se elige no son los dos extremos, ¿no? Se eligen las dos partes, o sea, uno extiende la muestra en el suelo, ¿no? Lo divide en cuatro y elige las dos muestras más similares de las cuatro que tiene ahí. Elige las dos similares que pueden ser, en este caso pueden ser los extremos, a veces son las que están al lado, las elige y descarta el resto. Y de esta manera, si vas repitiendo el procedimiento hasta obtener una muestra representativa que puede ensayar. Recuerden que se parte en cuatro, por eso es cuarteo, y se elige las dos partes más semejantes, más homogéneas. Entonces, esa es la idea de seleccionar una muestra representativa. ¿Ok? Luego vamos a colocar la muestra pesada en el pignómetro con mucho cuidado y luego se llena con agua destilada hasta las 3/4 partes de la capacidad del mismo. Luego tenemos que expulsar el aire que está atrapado entre las partículas del suelo. Esto se puede realizar de dos formas. Primero, calentando la muestra ligeramente para de esta manera hacer que estas burbujas de aire atrapadas entre las partículas del suelo se liberen. Y se puede hacer, digamos, en un tipo de suelo granular, digamos, de repente en suelos arenosos, ¿no? De lo contrario, jóvenes, tenemos que optar por la bomba de vacíos, que es una máquina, bueno, propia que se encuentra en laboratorio. Y su uso depende del tipo del suelo y de la potencia de la misma, ¿no? Puede variar entre unos pocos minutos y de 6 a 8 horas, eso dependiendo también del tipo de suelo. Para suelos plásticos, y de 4 a 6 horas para suelos de baja plasticidad o suelos que no tienen plasticidad. Luego de eliminar el aire, vamos a completar el volumen con agua destilada hasta una marca que nosotros realicemos al micrómetro, una marca conocida, y luego vamos a anotar el peso del pignómetro más el peso del suelo seco más el peso del agua. Ahora vamos a pesar el mismo volumen del pignómetro solamente con agua destilada. Vamos a tener el peso del pignómetro más el peso del agua, ¿no? Y el cálculo, me parece que aquí, jóvenes, acá tengo que hacer una corrección, acá hay, no es más, es menos, si más no me equivoco. Así que esto ya cuando le pase el PDF, ustedes lo van a tener corregido. Entonces, esta es una ecuación sencilla que está en función de todos los pesos que nosotros hemos tomado, multiplicado por la constante K, que es la corrección del pignómetro que hemos realizado antes de realizar este ensayo. Entonces, también tenemos algunas otras relaciones con las que también ustedes pueden calcular el peso, la gravedad específica de solo la gravedad específica. Entonces, las consideraciones que nosotros debemos tener es que en este caso el suelo está compuesto por partículas mayores y menores a la malla número 4. Entonces tenemos que hacer un tamizado para que nosotros podamos usar el material dentro del pignómetro, ¿no? La gravedad específica es usada en otros cálculos, como el ensayo con hidrómetro, que es el ensayo que vamos a ver más dentro de un momento, y se debe efectuar como mínimo dos determinaciones cuyos resultados no deben diferir más de 0,03. Jóvenes, este ensayo tiene parámetros ya conocidos de acuerdo al tipo de material.
Si nosotros encontráramos, hiciéramos un ensayo a un material y diera fuera de estos parámetros, pues tendríamos que muchas veces, no sé yo, repetir el ensayo, porque habría algo que no concuerda. Estos ya son parámetros conocidos, ¿no? Un material, por ejemplo, una arena no debe diferir, ¿no? Su gravedad específica entre el rango que está aquí anotado. Entonces, nosotros tenemos que, en ese caso, estar atentos, ¿no? Para evitar que, porque muchas veces digamos, no vas a tener la oportunidad de hacer tus ensayos en la laboratorio de la universidad, por ejemplo, ¿no? De la uni. Muchas veces vas a tener que optar por laboratorios de provincias. Entonces tú, por desgracia, jóvenes, en esto de lo que son ensayos de laboratorio, muchas veces es realizado sin criterio y te entregan cualquier resultado. Y obviamente, si tú no conoces eh, o tú no tienes referencia, ¿no? De los resultados que debes obtener, digamos, para este ensayo en específico de la gravedad de estos suelos. Entonces, muchas veces te entregan fuera de este rango y obviamente tú lo recibes y cuando recién te das cuenta, pues ya tus cálculos recontravolaron, ¿no? Entonces, tenemos que nosotros conocer. En este caso es importante conocer el rango de acuerdo al tipo de material en el cual debe salir el resultado de la gravedad específica para posteriormente hacer algún reclamo o pedirnos que elabore el ensayo se vuelva a realizar, ¿no? Entonces, eso es en cuanto a los tres ensayos eh, de nuestro primer laboratorio. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna consulta, jóvenes? Muy bien. Entonces vamos a ver la segunda sesión del laboratorio. Estos tres ensayos, jóvenes, van a ser motivo del primer informe de laboratorio que ustedes van a realizar. Entonces, este formato y los videos de estos ensayos, porque tengo ahí algunos videos que les ayudan a comprender de mejor manera la ejecución de los mismos, se los voy a pasar al correo electrónico. ¿Ok? Ahorita vamos a ver el segundo ensayo, o sí, el segundo ensayo sería nuestra segunda sesión de laboratorio, cuya presentación, cuyo informe se va a presentar, como dijimos anteriormente, el 5 de enero. ¿Ok? Así que vamos a ir programando eso. A ver, un momento, por favor. Muy bien. A ver, jóvenes. Nuestra segunda sesión de laboratorio está conformada por dos ensayos, que ya son los ensayos que nos van a ayudar a clasificar un suelo, principalmente a clasificar un suelo granular, que no tenga cohesión, que no tenga plasticidad, a un suelo no plástico, que es la granulometría por tamizado, y vamos a ver también la granulometría por sedimentación. ¿Ok? Que este ensayo nos permite de la determinación cuantitativa de la distribución de tamaños de partículas del suelo. Vamos a dividir o separar el suelo de acuerdo al tamaño de sus partículas, desde el tamiz más grande, o del diámetro más grande, que son 3 pulgadas, hasta el más pequeño, que es 0,74 milímetros, que viene a ser el tamiz número 200. El equipo que vamos a usar son tamices ya que están normados de malla cuadrada. Esta es la serie de tamices según que tenemos nosotros en el ACTM. Y esta es la serie de tamices que vamos a usar para el ensayo por tamizado, según la norma STM. Entonces, como ustedes pueden ver, no usamos todos estos tamices, ¿no? Sino ya tenemos una selección que está normada, que es la que nosotros vamos a usar para realizar este ensayo. Como ustedes pueden ver, tenemos el tamiz de malla desde el más grande, que es el de 3 pulgadas, hasta el más pequeño, que es el tamiz número 200. Esta, que ven acá que tienen el borde más alto, es el que nosotros vamos a usar para lavar el material. ¿Por qué lavamos el material, jóvenes? Porque este material, el material que pasa en la malla número 200 es un material muy fino. Es, no sé, pues, es el polvo que siempre tenemos que limpiar, ¿no?
el molesto polvo que siempre está en las casas, en el borde de las ventanas, ese es el material que pasa por la malla número 200. Es un material muy volátil. Y si nosotros colocamos ese material con, digamos, el resto de partículas del suelo, es un material que se va a pegar a las partes, en este caso, digamos, a las piedras, a las paredes de el tamiz. Entonces es un material que tenemos que nosotros eliminar para poder realizar este ensayo, y se lava justamente con este tamiz número 200 que ustedes ven acá. Otros materiales que vamos a usar son las balanzas, tanto las electrónicas como las mecánicas, si es que no hubiera fluido eléctrico, el horno de secado, bandejas, cepillos y brochas. Y el procedimiento, vamos a trabajar de la misma manera. Primero tenemos que cuartear el material hasta obtener una muestra uniforme, ¿no? Entonces, la idea es, como les digo, tener una muestra representativa, eliminando las dos partes. En este caso puede ser esta, no lo sé. Yo uno las partes homogéneas y el resto lo elimino, y de esta manera voy conformando yo una muestra representativa para ensayar. Luego de que he realizado este corteo, se pesa la muestra seleccionada y se lleva al horno por 24 horas, de un día para otro. Una vez que la muestra esté seca, se le saca del horno y se deja enfriar, ¿no? Muchas veces que nosotros tenemos, tenemos prisa por realizar estos ensayos, tenemos que enfriarlo de la mejor manera que podamos. En este caso se puede usar hasta un ventilador. Luego que está fría la muestra, vamos a pesarla y vamos a proceder a lavar por el tamiz número 200. Como le digo, la idea es eliminar todas esas partículas finas que puedan distorsionar el resultado del tamizado, ¿no? Entonces vamos a proceder a lavar la muestra y a eliminar todo el material que está pasando en la malla número 200. Una vez que nosotros hemos terminado de lavar, nuevamente vamos a colocar este material al horno y lo vamos a dejar secar. Una vez que esto ha secado, lo retiramos, lo dejamos de enfriar y lo pesamos. Y luego vamos a colocar esta muestra en la serie de tamices que nosotros hayamos armado. Desde la 200, muchas veces se tiene que armar hasta la de 3 pulgadas y vamos a proceder a realizar el tamizado. Colocamos primero el material en la serie de tamices y luego vamos a proceder a zarandear. Antes había máquinas, había máquinas para realizar un zarandeo, para la redundancia, mecánico. Entonces colocábamos esta torre de tamices y la máquina se encargaba de zarandearlo, ¿no? Ahora, digamos que estas máquinas ya son poco prácticas, entonces lo que se hace un zarandeo. El técnico lo que hace es tomar la muestra cuidadosamente, esta serie de tamices por la parte superior, y lo va zarandeando de un lado a otro por unos 10 minutos. ¿Okay? Entonces lo que hacemos es cuidadosamente zarandear para evitar que esto se desarme, ¿no? Porque está colocado uno encima del otro. Entonces empezamos a zarandear, ¿no? De un lado a otro por 10 minutos y luego vamos a proceder a pesar el material que se ha retenido en cada malla, ¿no? Nosotros separamos, sacamos tamiz por tamiz, vamos colocando una tara y vamos pesando. ¿Qué datos obtenemos? Pues vamos a obtener el peso retenido en cada tamiz. ¿Cómo podemos determinar el peso del material que pasa a la malla número 200? Pues tenemos primero el peso de la muestra secada al horno y luego el peso de la muestra lavada y secada al horno. La diferencia, jóvenes, es el porcentaje o el peso que pasa, el peso del material que pasa a la malla número 200. Ya con estos datos, con la totalidad de estos datos que tenemos que trabajar. ¿Ok? Porque muchos de ustedes, de repente, no sé, por apuro, por no darse cuenta, trabajan con este peso y es completamente errado. Hay que trabajar con el peso total y con el peso total tenemos que utilizar todo lo que nosotros, todo lo que conforma la muestra, y la muestra también la conforma el porcentaje que ha pasado la malla número 200, que es producto de que nosotros hayamos lavado la muestra. ¿Sí? El peso retenido, ustedes ya hasta la sociedad lo conocen, es el peso de la malla, el peso que ha sido retenido en cada malla, entre el peso de la muestra lavada, el peso de la muestra secada al horno, que es este de acá, que es el total,
¿no? Por 100. Aunque para la malla número 30, ¿cuánto retiene? El 22.1 entre el peso de la muestra secada al horno por 100. Entonces, ese es el porcentaje, ¿no? Que, como ustedes pueden ver, el parcial retenido. De esta forma nosotros vamos realizando el cálculo de nuestra tabla hasta determinar el porcentaje acumulado que pasa. Con estos datos ustedes ya saben que tienen que graficar la curva granulométrica y de acuerdo a esto ustedes puedan determinar ya la coeficiente de curva de los diámetros efectivos, del diámetro 10, 60, del 30, después poder determinar el coeficiente de uniformidad y curvatura, ¿no? Podemos ver algunas curvas típicas de distintos tipos de suelos, según de repente la grava bien, mal gradada, bien gradada, ¿no? La grava arcillosa, la grava que tiene plasticidad, la arena mal gradada, que es, digamos, en este caso, producto de, digamos, en la arena mal gradada viene a ser, digamos, un ejemplo muy práctico es la arena de playa, ¿no? Ustedes que ya han hecho, ya han hecho este capítulo, ¿alguien sabe por qué es bien y mal gradada? ¿Qué significa eso? Jóvenes. Creo que se refiere al porcentaje de finos que posee, creo. No. ¿Alguien más? Jóvenes, ¿alguien más sabe qué es bien y mal gradada? ¿Alguien tiene alguna idea? Esto ya lo han debido hacer en clase, dicho sea de paso. Jóvenes, En la gráfica no se, digamos, no esté dentro de los usos. tampoco. Miren, el bien y mal gradada, eh, de manera práctica, es el hecho del tamaño de las partículas. Mal gradada significa que el tamaño de las partículas del suelo es similar. Por ejemplo, ustedes han ido a la playa. ¿Qué características tienen los granos de ese material que ustedes han tenido en su mano y en sus pies? Son homogéneos. Son homogéneos, ¿no es cierto? Entonces, eh, nosotros podríamos decir prácticamente que las arenas de playa, las arenas de duna, son mal gradadas. ¿Por qué? Porque el tamaño de sus partículas es similar, ¿no es cierto? Y a su vez, en contraposición, el bien gradado significa que el tamaño de sus partículas es diverso, ¿no? Eso es, en sentido práctico, la explicación del bien y mal gradado. ¿Ok? Eso ya les estoy dando una fija para el parcial. Entonces tenemos la arenas limosas. Estos jóvenes, estas son las distintas clasificaciones de suelo que vamos a ver más adelante. Entonces, estas son algunas curvas, curvas de estos materiales. Entonces, son los distintos suelos que nosotros vamos a clasificar, que deben tener ciertas características, ¿no? Entonces, esto es un adelanto para las clases, claro, las clases siguientes que vamos a ver más adelante. Tenemos limos y arcillas. Y por ejemplo, en este tipo de suelo que es arcilla de alta plasticidad, pues prácticamente, jóvenes, el material que pasa a la malla número 200. O sea, no hay prácticamente material grueso, ¿no? Es prácticamente todo pasa el también número 200. Entonces, son características de los suelos finos y en este caso altamente plásticos. Este tipo de suelo, por ejemplo, jóvenes, es el suelo que es el suelo, yo le llamo el suelo bipolar, porque puede ser puede ser expansivo. Eso quiere decir que se va a expandir, se va a hinchar y puede levantar la estructura de no estar preparada por ello, como vimos en clase, o puede ser compresible, que cualquier estructura que tú edifiques sobre él se va a sentar. Entonces, digamos que este es un material muy, muy, muy complejo, ¿no? Y para terminar nuestra segunda sesión de laboratorio, vamos a ver la granulometría por sedimentación. Esta granulometría está basada en la ley de Stokes.
Y se realiza con el material que pasa la malla número 200. Vale decir, jóvenes, ahorita hemos visto los ensayos granulométricos que se realizan para el material que retiene la malla número 200. Este ensayo es la curva granulométrica o el análisis granulométrico que se realiza para el material que pasa la malla número 200. Para ese polvillo que ustedes ven del que hemos hablado, ¿no? Entonces, tenemos dos métodos. El método A, el método si más del 80% del material pasa por la malla número 200, y el método B, si menos del 80% del material es retenido por la malla número 200, y o se encuentre material superior en tamaño a la malla número 10, ¿no? Los tamices 10 y 200, que son los que vamos a usar para este ensayo. La balanza también electrónica, un aparato agitador, un cilindro de sedimentación de 1 litro, 1.000 centímetros cúbicos, un agente dispersivo, en este caso se usa el hexametafosfato de sodio. Tenemos el hidrómetro y el termómetro también. Entonces, también vamos a usar un fresco volumétrico para preparar la mezcla entre el agente dispersivo y agua destilada. El procedimiento, bueno, primero vamos a secar la muestra en el horno, porque acá trabajamos con muestras secas, y luego vamos a tamizar por la malla número 10. De este tamizado vamos a tomar 50 gramos. Se va a preparar una solución de agua. Empezamos 5 gramos del agente dispersivo, o también llamado defloculante. Se mide 125 mililitros de agua destilada y se va a mezclar ambos componentes. ¿Okay? Luego, este mezcla se va a mezclar el suelo con esta solución que nosotros estamos preparando, ¿no? Luego se va a dejar reposar para que el agente dispersivo o defloculante penetre en la muestra, y de acuerdo al tipo de materiales que también dejamos reposar, ¿no? En arenas de 2 a 4 horas y en arcillas 24 horas. Entonces, de acuerdo al tipo de material, es que nosotros también tenemos que ver cuánto tiempo va a reposar esta mezcla, ¿no? Luego, esta mezcla nosotros la vamos en el cilindro agitador la vamos a batir, ¿no? Luego vamos a añadir 125 mililitros más de agua destilada y procedemos a batir la mezcla durante 3 a 4 minutos para arcillas, para arenas, y 15 minutos en arcillas, ¿no? Luego, esto se va a verter en el cilindro de sedimentación, se le va a añadir agua destilada hasta completar los 1000 mililitros, y se va a proceder a agitar el cilindro con la mano por 1 minuto. Se toma de esta forma y se va a agitar el cilindro de sedimentación por 1 minuto, teniendo en cuenta que debe hacerse 90 ciclos en ese minuto, ¿no? Luego se va a colocar en la mesa, luego se coloca el hidrómetro y se inicia la toma de datos, ¿no? A cada lectura de hidrómetro también se debe tomar la temperatura. So, acá también tenemos que colocar el termómetro. Entonces, la idea es la idea del defloculante es evitar que se produzca esto, que las partículas se sedimenten. ¿Qué pasaría, jóvenes, si yo no coloco este defloculante, ¿no? Este agente dispersivo? ¿Qué pasa ustedes? A ver, y hagamos la prueba en sus propias casas. Tomen con la mano un poco de tierra, colóquenlo en un vaso con agua, agiten ese vaso y luego déjenlo reposar por 1 minuto. O bueno, que sean 5 minutos. ¿Qué creen que pase con eso que han hecho en el vaso? ¿Qué creen que pase con el suelo? Se asiente, ingeniero. Se asienta, ¿no es cierto? Entonces, lo que hace este agente dispersivo es evitar que eso pase. ¿Ya? Entonces, vamos a medir. Y también, jóvenes, se calcula la gravedad específica de la muestra, ¿no? Con el material que pasa el tamiz número 10. Entonces, para esto también nos sirve la gravedad específica que acabamos de ver. Entonces, todo eso tenemos que hacer. Y también tenemos que realizar la lectura del hidrómetro solo con agua y solo con agua más defloculante, ¿no? Son 2 datos que obtenemos del hidrómetro. Entonces, esta es la toma de datos que vamos a hacer. Vamos a hacer la lectura del hidrómetro, hasta acá. Anotamos la hora de inicio, el peso seco del suelo. Tenemos el peso específico, la gravedad específica.
tenemos la lectura en hidrómetro con agua y con agua más defloculante o el agente dispersivo. Y luego vamos a proceder a realizar el cálculo que es similar al cálculo de una tabla estadística. ¿Ok? Primero vamos a determinar la corrección por temperatura, ¿no? De acuerdo a la temperatura que nosotros estemos registrando con el termómetro, ya vemos acá si interpolamos o extrapolamos, ¿no? Luego vamos a determinar la lectura del hidrómetro corregido, que está en función de la lectura del hidrómetro. La lectura del hidrómetro en agua más defloculante, que es constante, que es esta de acá. Y la corrección por temperatura, que es la que vamos a determinar, ¿no? De la tabla que está acá. Y ya tenemos nosotros, ¿no? La lectura del hidrómetro corregido. Luego vamos a determinar el cálculo del porcentaje más fino, que está en función de la lectura del hidrómetro corregido, una constante A que está en función de la gravedad específica y el peso sueco de la muestra, que es también una constante que la tenemos acá. Entonces, esta constante A la determinamos en función, como les digo, al peso específico de sólidos, que está acá. Entonces, ya podemos tener nuestro cuadro más completo, ¿no? Como les digo, esto está en función de la gravedad específica y tenemos el cálculo del porcentaje más fino. Luego vamos a hallar la lectura del hidrómetro corregido por menisco, ¿no? Que es la lectura del hidrómetro y la lectura del hidrómetro en agua, que también es una constante que la tenemos acá, ¿no? Entonces, vamos así terminando nuestro cuadro y vamos a calcular la longitud del hidrómetro, que está en función del R. Vamos a calcular en función del R el valor de L. Acá tenemos el cuadro. Como saben ustedes, también podemos acá interpolar y extrapolar, o extrapolar, ¿no? Y vamos calculando la longitud del hidrómetro. Luego vamos a calcular el valor de la longitud entre el tiempo al que hemos tomado las lecturas, ¿no? Y por último vamos a determinar el valor de K, que está en función de la temperatura y de la gravedad específica de sólidos. De la misma forma que podemos interpolar o extrapolar. Y vamos a determinar la constante K. Y vamos a determinar por último el diámetro equivalente, que está en función de K, esta constante K, y la longitud por la raíz cuadrada de la longitud entre el tiempo. Y de esta manera vamos a determinar el diámetro, y en función de este diámetro también vamos a realizar una gráfica, ¿no? De la curva granulométrica del porcentaje que pasa la malla número 200 jóvenes. Entonces, estos son los dos ensayos que vamos a ver, nuestros dos sesiones de laboratorio, y será producto del segundo informe de laboratorio, que será presentado el 5 de enero. Así es que también se les va a pasar los videos, el PDF y el tema para la realización de este ensayo. ¿Ok? Ahora, jóvenes, vamos a seguir nuestra clase con viendo el tema este de los suelos problemáticos, casos reales. Así que vamos a dar un break de 5 minutos. Son las 3:10, 3:15 regresamos para terminar la clase. ¿Ok? Ok, jóvenes. Sí, Sí, genial. ingeniero. Ya, perfecto. Entonces 5 minutos de receso. Vayan a refrescarse, que en 5 minutos regresamos.
Jóvenes, ¿están ahí ya para empezar?
Jóvenes. Sí, ingeniero. Ya, entonces empezamos. A ver, vamos a ver este video, ¿ya? Que para ver el hecho, la realidad del hecho de no realizar estudios de suelos que identifiquen estos suelos problemáticos que hemos visto nosotros en clase, ¿ok? Entonces, esto es algo real, algo que pasa, algo que está pasando y algo que pasa, y es algo que es muy común que ocurre en obras tanto públicas como privadas. Es un vicio dentro del expediente técnico que nos muestra el hecho de que estos estudios básicos que hemos visto, ¿cuáles son los estudios básicos que se realizan, jóvenes? Topografía, Gráfico, mecánica del suelo. Topografía, ¿qué más? Mecánica del suelo. Mecánica de suelos, estudios de mecánica de suelos, señorita. Entonces, topografía, estudio de mecánica de suelos. De estos dos, que son básicos, solamente muchas veces se hace el estudio topográfico. ¿Ok? Entonces, veamos qué ocasiona el hecho de que pasemos estos estudios básicos por alto. A ver, vamos a ver. Ingeniero, no está compartiendo el audio de la computadora, no se escucha. Ah, qué raro. A ver, un momento, por favor. A ver. Pues qué raro. Ya, a ver, nuevamente. Ahí ya, ¿se escucha? Jóvenes, confirmen, por favor. ¿Ah? No sé, No, ingeniero. no, ingeniero. Qué raro. A ver, otra vez. Pues qué raro. ingeniero, podría pasarnos el link y Sí, eso es lo que estoy, eso es lo que voy a hacer también. A ver, un momento, por favor. Ya, entonces. A ver. ¿Ahora se puede escuchar? Jóvenes. Bueno, hagamos una cosa, jóvenes. ¿Perdón? ¿Tienen audio? Jóvenes. Fu- Jóvenes, ¿se escuchan? Ya, vean, hagamos algo. Véanlo en cada uno en su computadora, ¿ya? Tenemos unos 8 minutos de reproducción, así es que vean cada uno este video en su computadora, por favor, ¿ya? Empezamos desde ahorita.
Muy bien, jóvenes. Qué han podido apreciar en esto? ¿Qué les ha llamado la atención? El hecho de que la diferencia que hay entre los niveles. Se ha hundido, parece toda una placa de suelo. El ¿Y por qué, asentamiento. y por qué dicen que se ha hundido? ¿Qué ha pasado? Ingeniero, Mm, ya había visto el caso y el reportaje hace un tiempo y ujú, un ingeniero había comentado que esto se debía a que anteriormente, para hacer la vía expresa, como sabemos, hay un desnivel, ¿no? Entonces todo el material que se había retirado de esa zona había sido abordado a la zona donde dicen, ¿no? De Surquillo, dado que anteriormente esa zona no era muy habitada, pues, pero la gente lo posicionó, se tomó posesión y no consideró el tema de que eso era un relleno. ujú. ¿Qué más? ¿Qué más les ha llamado la atención? Me llama la atención mucho el hecho de que a veces los pobladores se quejan demasiado y que la municipalidad no hace nada, pero en cierta medida ellos tienen también la culpa por haber construido casas de varios pisos, ya que supuestamente creo que era máximo eran dos, pero he visto que son más de cuatro. O sea, yo siento que por más que la municipalidad te lo permita, si previamente te han dicho que solo se puede hacer dos, pues no sé, yo creo que ya es, depende de cada persona y su criterio de querer construir más o no. Mm, Otra cosa es que no hay apoyo técnico de parte de las municipalidades hacia las construcciones, ¿no? Por decir, en otros países hay apoyo técnico como de ingeniería y arquitectura y hay todo un mapa así de urbanizaciones, donde se puede construir o no. En cambio, en el Perú hay poco y no hay acompañamiento técnico de parte de la municipalidad. ¿En qué tipo de suelo creen que se haya construido estas edificaciones? Como dijeron, es un relleno sanitario, parece. Es un relleno sanitario. Es un material, sí, se han construido sobre relleno o sobre el material que se ha extraído de la construcción de la vía expresa. La pregunta, jóvenes, cuando tú sacas un material de una obra que estás construyendo o estás haciendo una excavación masiva, ¿cómo se llama ese material que estás eliminando? Desmonte. 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 ¿Y dónde se coloca eso? ¿O dónde debe ser colocado? ¿Dónde botamos el desmonte? ¿Dónde lo llevamos? Al En un botadero, pues. depósito de material excedente. Depósito de material excedente o los botaderos, ¿no es cierto? Entonces, eh, eso es por un lado. En el video podemos ver, y ustedes lo pueden ver también, ya lo han visto, que las personas dicen, o sea, hay personas que tienen ideas que son que son erróneas, ¿no? La primera es que en esa zona habían especificado que se debería construir edificaciones de hasta 2 pisos, ¿no es cierto? ¿Lo han visto o no? ¿Lo recuerdan? Ujú, eso Sí, ingeniero. mencionaba. Ya, perfecto. Jóvenes, ustedes han visto que hasta las veredas se han asentado, ¿no es cierto? Veredas y pistas, Sí, cuya transmisión, perdón, hasta los parques también. hasta los parques. O sea, la tierra que tenía ahí su gras también se ha asentado, ¿no es cierto? Lo han visto en el video, ¿no es cierto? ¿Lo recuerdan o no? Dicho sea de paso, lo acaban de ver. ¿Lo recuerdan o no, jóvenes? Sí, ingeniero. Ingeniero. Sí, ingeniero. La pregunta es, si se ha asentado una vereda o una pista, hablemos del caso más crítico, la vereda, que transmite cargas al terreno por su peso propio, que no es mucho,
Y por decir, si hay algún gordito caminando por la vereda, ¿no? Esa será la transmisión máxima de cargas que podrá recibir. Si eso se ha sentado, ¿una casa de 2 pisos se podrá sentar? Supongo que sí. Claro. Sí, ingeniero. Ahora, no me digan que suponen, porque ahí también vieron que una casa de 2 pisos estaba inclinada, ¿no es cierto? ¿Lo vieron o no, jóvenes? Ahí Sí, estaba en el ingeniero, video. sí. Eso quiere decir, jóvenes, que en un suelo en un suelo de relleno, eh, yo no puedo construir absolutamente nada. Si se ha sentado una vereda, si se ha sentado una pista, ¿cómo voy a esperar yo que una edificación de 2 pisos, que una edificación de un piso no se asiente? Entonces, como ustedes ven, es una idea completamente, quien ha zonificado de esa manera ese terreno, pues espero que no sea ingeniero, porque si no, jóvenes, la verdad que yo creo que se ha equivocado de profesión, que eso no se puede hacer. Literalmente, jóvenes, y hablemos nuevamente de la norma, nos prohíbe cimentar en suelos de relleno, que estén conformados por relleno sanitario, por relleno no controlado. Nos prohíbe, literalmente nos prohíbe. ¿Qué tenemos que hacer, jóvenes? ¿Cuál es la solución más probable? ¿Cuál es la solución más coherente? ¿Cuál es la solución más técnica cuando encontremos solo de relleno? Lo dijimos en las clases pasadas. ¿Qué tendríamos que hacer? A través de pilotes llegar hasta el suelo firme, así no A ver, sacar el uno por uno. relleno. A ver, las damas primero. Señoritas, ¿qué debemos hacer? Bueno, primero sería retirar el material que está rellenado. Relleno, ¿no? Perdón. Otra vez. A ver, repítame, por favor. ¿Qué es lo que haría La usted? primera opción sería retirar el relleno, ¿no? Para Ya. poder destruir su natural estado. Ok. Ya lo retiramos y ¿qué más hacemos? Señorita. Bueno, Jóvenes. ¿Perdón? Es que no se le escucha bien, señorita. De verdad que no. A ver, ¿Mejoramos entonces, el suelo? ¿perdón? Sacamos el relleno y mejoramos el suelo. Mejoran Como el suelo. ¿Mejorar el suelo o reemplazar el suelo? ¿De qué me está reemplazar hablando? el suelo. Reemplazar el suelo. Lo que tenemos que hacer, jóvenes, es, si nosotros tenemos relleno, supongamos que este es el material de relleno, y supongamos que el suelo competente está a una profundidad H, que no sea muy grande, lo que nosotros tenemos que hacer si queremos construir es retirar este material, colocar un relleno controlado de ingeniería en capas compactadas, capa por capa, 20, 30 centímetros, dependiendo. Y sobre esto ya nosotros poder construir lo que deseemos. Una casa, una vivienda, un edificio, un parque, una pista, no lo sé. Esa es la idea, reemplazar el material de relleno por un relleno controlado de ingeniería, ¿no? Y sobre este relleno ya controlado, conformado, sobre este terraplén que se construye de esta manera, se puede edificar, ¿no es cierto? Entonces, esa es una de las soluciones más coherentes. ¿Qué tenemos que hacer para que nosotros podamos determinar esto? ¿Qué tenemos que hacer para dar una solución de estas? Pues simplemente tenemos que hacer un estudio de mecánica de suelos, realizando exploraciones necesarias, atravesando el estrato de relleno y encontrando la profundidad del suelo competente para, de acuerdo a la profundidad, ver qué solución le da. Podemos reemplazar. La solución más coherente es reemplazar. Si está muy profundo, de repente decirle a los dueños, bueno, mejor construyete unos sótanos acá que te sirvan de estacionamiento, atraviesas el relleno, te puedes hacer suelo competente y no va a haber ningún problema. Entonces, son soluciones que se pueden dar, son soluciones técnicas, pero para eso, obviamente, jóvenes, no tenemos que conocer la profundidad del estrato de relleno y eso se realiza o eso se sabe realizando un estudio de mecánica de suelos con estudios o con exploraciones lo suficientemente profundas para justamente determinar estas profundidades, tanto del relleno como de a qué profundidad se encuentra el estrato competente.
¿no? O el suelo competente. Entonces, en un suelo de relleno no podemos poder construir, no se puede construir, jóvenes. Ustedes ya han visto. Primero, la norma de suelos y cimentaciones, la 050, nos lo prohíbe terminantemente, es tajante. No se puede construir sobre un suelo de relleno. Y la realidad nos ha demostrado que en estas zonas no pueden construir una vereda, una pista, no puede siquiera hacerte un jardín sin que se hunda, sin que se asiente. Entonces, no se puede, literalmente no se puede construir, ni siquiera ese tipo de obras, ¿no? Ni pensar en una casetita de vigilante o un cerco perimétrico, ni hablar, jóvenes. O sea, no es, a pesar de que la transmisión de cargas es mínima, el suelo es compresible y esto genera que cualquier estructura que nosotros apoyemos sobre ese suelo, pues se va a sentar. El segundo, este es en cuanto a la zonificación de hasta 2 pisos se puede construir, que es completamente errado. El otro concepto que ellos dijeron que esto pasó porque se colocó un suelo que era relleno y no se compactó, ¿no es cierto? Entonces, jóvenes, recuerden cómo son los botaderos de estos botaderos donde nosotros colocamos nuestros desmontes, nuestros desechos, la basura que se llevan estos camiones recogedores de basura. ¿Cómo son estos botaderos? Recuerden que hablamos de que esto era una excavación que estaba cubierta con geotextil para evitar que se contamine el suelo debido al fluido de los desechos. Recuerden que esto es la basura que nosotros desechamos de nuestras casas, que acá está canalizado, ¿no? Para poder, para que los líquidos del material que se coloca acá sean desechados adecuadamente, ¿no? ¿Cómo colocamos acá el material? Pues lo colocamos, vienen los camiones y lo echan aquí. Acá nosotros los esparcimos por toda la superficie y lo empezamos a compactar. ¿Qué quiere decir, jóvenes? Que cada capa tiene el mismo proceso. Es esparcido, porque recuerden que esto vendrá, a ver, esto viene así en un montículo y hay que dispersarlo acá. Luego se le compacta y se va formando unas capas de relleno, relleno compactado, capas, relleno, capas aquí, hasta llegar a la superficie. En la superficie la idea era que esto sea cubierto por el suelo natural y posteriormente sea revegetado, ¿no? Que acá se coloquen árboles para aprovechar los nutrientes del material que estamos colocando acá, ¿no? Y que hay desechos orgánicos, recuerden que son restos de cocina, de que sus viejitas botan de la cocina, de todo esa materia orgánica que tiene nutrientes, pues aprovecharlos estos árboles que nosotros coloquemos como vegetación para estos rellenos sanitarios. Jóvenes, ¿ustedes creen que sobre este relleno compactado yo pueda construir una casita? ¿Ustedes creen que sea correcto? Estamos hablando de un relleno compactado por rodillos, obviamente. ¿Creen que sea correcto? Jóvenes. Jóvenes. No, ingeniero. Pues que pocos, pues son muy pocos. Es solamente uno de 35 que me dice que no. ¿Qué opinan las señoritas? ¿Podremos construir a pesar de que este suelo está compactado? Señoritas. ¿Sí? Sí, se puede construir. ¿Qué opinan? No. ¿Por qué? ¿Por qué creen que no se pueda? Primero sería porque también el mismo suelo, aunque haya sido compactado, está hecho por prácticamente basura, ¿no? Todos los desperdicios. Y que pueda generar posteriormente igual, a pesar de que esté compactado, asentamientos que podrían generar fallas en la estructura que se vaya a construir.
En efecto, si nosotros apoyamos una estructura, transmitimos cargas al subsuelo, cargas, ¿no es cierto? Le transmitimos cargas que este suelo, al ser un suelo de relleno, al tener materia orgánica, es un suelo que puede ser compresible. Si nosotros sometemos a cargas a este suelo, lo más probable, jóvenes, es que haya asentamiento. Estamos hablando de un relleno que ha sido compactado. ¿Eso qué quiere decir? Que ni compactando el material que fue colocado en este sitio, las edificaciones hubiesen tenido una suerte diferente, ¿no? Lamentablemente, jóvenes, esto es lo que ha pasado. ¿Cuál es la solución? Pues lo dijo ese ingeniero, hay que demoler, no hay de otra solución. Esas casas que ustedes han visto grandes, ese edificio de departamentos, no tienen opción siquiera ser reforzados, ya que la falla está en el suelo. Por desgracia, tenemos que demoler. No hay otra solución, no puede ocurrir algún reforzamiento, depende de profundizar la cimentación, ya no se puede, por desgracia, jóvenes, esto es muy, muy delicado y la solución más coherente es demoler. Entonces, digamos que esas son las consecuencias de construir sin tomar en cuenta los estudios básicos, ¿no? Que se deben realizar. ¿Quiénes son los culpables? Pues lamentablemente, jóvenes, son los ingenieros que construyeron, los ingenieros que diseñaron, los ingenieros que aprobaron, los ingenieros que supervisaron. Culpables. Ingeniero, ¿y no hay una cantidad de años así que este suelo se vuelva así ya firme, o sea, óptimo para construir? Sí, tal vez, pero cuando ya todo se... Lo que pasa es que, en efecto, pueden ser unos años. Lo que pasa es que el material, si está suelto, nosotros construimos una edificación, por el peso que se transmite, esto se va a ir asentando, ¿no? Se va a ir asentando. ¿Qué sería lo lindo, jóvenes? Lo lindo sería que este asentamiento sea uniforme a lo largo de toda la edificación. Que esto se asiente acá, luego se asiente por acá, luego se asiente por acá, y así, uniformemente. La desventaja, jóvenes, es que eso nunca pasa. El asentamiento viene así, o puede venir por el otro lado, así, y hace que esto, digamos, se asiente de esta manera. Esto es el asentamiento diferencial. Cuando digamos que esta zapata que está acá se asienta más que esta, ocasionando que haya pues fisuras en elementos estructurales, encuentros entre vía y columna, y obviamente en un movimiento sísmico, pues ya las consecuencias las sabemos hasta la saciedad, ¿no? Entonces, no se puede, por desgracia. Ahora, jóvenes, si esto es un suelo de relleno, la verdad es que la norma te lo prohíbe. ¿Ya? No es técnico. Independientemente de que la norma lo prohíba o no, esto no es técnico. No debemos cimentar sobre un suelo de relleno. ¿Ya? Eso es el detalle. Este es un material del cual tú no puedes predecir algún comportamiento. Si va a ser compresible, de repente no se sienta, no lo sabes. Entonces, apoyar una estructura sobre un suelo del cual no conoces sus características o no puedes determinar las características, pues es algo completamente ilógico para nosotros que somos ingenieros y nos encargamos de este tipo de trabajos, ¿no? ¿Alguna otra consulta? Ingeniero, ¿y no hay así como un registro de estas zonas de relleno? No, ¿Como un mapa o algo así para encontrarlos? no, por desgracia no. Es que dense cuenta, jóvenes, y eso no sé si se han podido, de repente, ¿qué pasa, por ejemplo? ¿No? Eh, a ver, imaginemos que esta era una urbanización donde esta casa estaba construida y esta casa estaba construida, ¿ya? Y había unos cuantos terrenos aquí. Pasa que esta casa se construyó y entonces decían los maestros, decían, bueno, ¿dónde vamos a botar esto? Ya lo echamos acá. Y aquí los maestros de acá también dijeron, no, pero muy lejos el botadero. Acá nomás, si el vecino bota, yo también. ¡Plac! Entonces, por ejemplo, estos materiales, estos dos terrenos de acá están conformados por relleno, que hay que ver qué profundidad tiene. No sabemos. Y tenemos que, por eso, descartar.
independientemente de esto, muchos sitios, en muchos lugares, simplemente han sido depósito de desmonte de basura y realmente un mapeo de esto pues no existe, ¿no? Por eso justamente tenemos que determinar con estudios suelos qué potencia tienen estos estratos, ¿no? No sabemos, o sea, pueden encontrar de 0 a 50 centímetros como a 7 metros, o potencias de 0 a 7 metros, ¿no? Entonces, no hay ahorita, bueno, como le digo, no sé si de repente un estudio más conciso, porque este es un problema que lo genera el hombre, ¿no? No es como los suelos dispersivos, no es como los suelos, como los suelos colapsables, como el resto de suelo que hemos visto que, digamos que es la propia naturaleza la que lo genera. En cambio, esto lo generamos nosotros mismos, ¿no? Entonces, si ustedes van a ver ahí, pasen cuando, bueno, puedan salir a andar por la ciudad de Lima, por los conos en especial, dense cuenta que donde hay terreno libre, ¿no? En una urbanización, ese terreno por lo general es botadero. Todo lo que nadie puede eliminar ahí, lo deja ahí. Entonces, eso es lo que conforma el relleno. Ese es el material que debemos eliminar. Y en otros lados, como vimos en clase, que han sido botaderos, donde después aparecían terrenos seriazos, tenemos potencias de relleno grandes, ¿no? Entonces, cuando nosotros hacemos en los estudios de suelos acá, vemos pues que tenemos 5, 6, 7 metros de relleno. Entonces, ese es el problema que hay que darle solución. La única solución, reemplazar o pues que se construyan eh, sótanos, ¿no? Pues, hay que verlo de manera práctica, jóvenes. No hay otra solución. Por desgracia es así. No hay un mapeo de esto. ¿Alguna otra consulta? Ingeniero, ¿y cuál es el costo más o menos por metro cúbico del relleno mejorado de ingeniería? Eso? Eso depende de la distancia de donde se ubique. Tengan en cuenta que este relleno, si nosotros reemplazamos este material, tenemos que colocarlo con un relleno controlado de ingeniería que es conformado por lo general por material de afirmado. Entonces hay que ver cuánto te cuesta el metro cúbico y cuánto te cuesta trasladarlo. ¿Dónde está ubicada tu obra? No es lo mismo que esté en el centro de Lima como que esté, qué sé yo, en Pontepiedra, ¿no? Entonces hay que ver dónde está ubicada y de acuerdo tú vas viendo. Más que todo es el flete, porque te va a cobrar el camión que traiga el material y la máquina que lo venga a compactar. Entonces, entiendan que es un trabajo así. Es sencillo, es un trabajo de explanaciones, es corte y relleno. Entonces, el costo es el que hay que determinar y de acuerdo a dónde se ubique tu proyecto y al volumen que vayas a repasar. ¿Ok? ¿Alguna otra consulta? ¿Alguna otra consulta, jóvenes? Muy bien, entonces yo al correo les voy a pasar el tema del primer informe y la práctica calificada número 2. Esto me imagino que ya lo pasaré en el curso de la semana porque esta semana, seamos sinceros, ni lo van a ver por los parciales. Como les digo, el ingeniero Tello me comentó que